Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es 9 de mayo. Mañana es un día muy especial para usted y para nosotros y nosotras, porque es el Día de las Madres. Dichosos y dichosas quienes tienen todavía con vida a sus mamás. Es bueno que desde hoy, en calidad de vísperas, podamos, si las tenemos vivas, darle gracias a Dios por tenerlas. Y para los que ya no, elevar una plegaria por todas ellas que ya están en otra situación, en otro estado. En la homilía que estamos meditando de Monseñor Romero es el 10 de febrero de 1980. Es una homilía que tiene todo un contexto del viaje que Monseñor Romero hizo a Bélgica, a la Universidad de Lovaina, a recibir un doctorado que, como lo dijo al iniciar la homilía, no lo recibió él como persona, lo recibió en nombre de usted, en nombre de nosotros y nosotras, y nunca alardear que el premio es de él, de Monseñor Romero, no, sino el premio es del pueblo. Por eso, cuando Monseñor Romero hace esa entrega del premio para el pueblo, tiene toda la autoridad moral para señalar lo que no está bien, lo que no es conforme al reino de Dios. Esto es lo que está haciendo Monseñor Romero en esta homilía, en la sección de los hechos de la semana. He escogido para hoy una frase, la frase del día, que es sumamente fuerte y es bueno que la meditemos cuando vamos escuchando a Monseñor Romero. Vamos a darnos cuenta el tono con el que lo expresa. Dice Monseñor Romero en la frase para el día de hoy: lo que expuse en Roma y a los periodistas belgas y franceses fue el esquema de mis últimas homilías. Los tres proyectos que están en juego en este juego trágico de la violencia: el del gobierno, el de las organizaciones populares y el de la derecha. Reafirmé mi total desaprobación a una derecha que se opone a los cambios necesarios del pueblo. Y por eso me vuelvo a preguntar, los que fueron tan celosos de decir que yo había defendido la violencia, es una calumnia. ¿Por qué no dijeron esto? Que lo dije bien claro, que desautorizaba ese proyecto de la derecha. Y me gustaría que esto saliera en todos los periódicos de El Salvador, porque es la voz de la iglesia. Esta es la frase. ¿Por qué para criticar los medios de comunicación del tiempo de Monseñor Romero y los de hoy? ¿Por qué para criticar son excelentes? ¿Por qué no se dedican a decir la verdad? El periodismo es narrar el acontecimiento desde la A hasta la Z. Eso es el periodismo. No quedarse en la ABC, no decir la XYZ, no, desde la A hasta la Z. Esto es el periodismo. No digan que Monseñor Romero fue a defender la violencia, jamás. Por eso Monseñor dice, me calumnian, porque lo que fue a decir es que si hay tres proyectos, Monseñor Romero denuncia lo que no está de acuerdo al reino de Dios. Es bonito escuchar que yo lo lea, pero es mejor escuchar la voz de Monseñor Romero cuando en el tono que lo menciona y la calidad del pueblo que lo aplaude, ahí está la veracidad de un pastor que es amado por el pueblo, de un pastor que ama a su pueblo. Oigamos a Monseñor. Lo que expuse en Roma y a los periodistas belgas y franceses fue el esquema de mi última homilía, de mis últimas homilías. Los tres proyectos que están en juego, en este juego trágico de la violencia: el del gobierno, el de las organizaciones populares y el de la derecha. Reafirmé mi total desaprobación a una derecha que se opone a los cambios necesarios del pueblo.
por eso me vuelvo a preguntar, los que fueron tan celosos de decir que yo había defendido la violencia, y es una calumnia, ¿por qué no dijeron esto, que lo dije bien claro, que desautorizaba ese proyecto de la derecha? Y me gustaría que esto saliera en todos los periódicos de El Salvador, porque es la voz de la iglesia. Yo dije allá el apoyo a la parte sana que hay en los dos y mi repudio a la parte malsana, inhumana y anticristiana que también hay en los dos. Cuando yo le explicaba así al cardenal secretario de Estado, que conoce pues las políticas de los pueblos y orienta a la iglesia, y le decía yo esto, los tres proyectos, el de la derecha la iglesia lo repudia y los otros dos los llama a colaborar la parte sana de ambos y a que corten lo malsano de ambos. Me dijo el cardenal esta palabra: ese es el camino. Yo creo que esto da, si la iglesia ofrece no una técnica de proyectos políticos, pero sí una orientación evangélica y pastoral. Esta es la orientación que da nuestra iglesia. El esfuerzo de unidad de la izquierda y su apertura a las fuerzas democráticas y demás sectores honestos del país está indicando esta misma salida, que, como dice la UCA en su pronunciamiento, puede conjurar la alternativa de una guerra civil. Esta debe evitarse y se evitará si los tres proyectos en juego hacen uso de la razón y deponen todo fanatismo y obcecación. Por eso vuelvo al citado esquema para situar en esta semana los acontecimientos. En cuanto al proyecto del gobierno, no negamos los deseos e intentos nobles y sinceros de viabilizar algunos proyectos de cambios estructurales y que son de beneficio popular, como son la nacionalización de la banca, la reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior, la creación de un estatuto constitucional que según ellos hará posible seguir adelante con los cambios anunciados, el deseo y propósito de que la toma de la Embajada de España no se resuelva con el salvajismo con que se resolvió en Guatemala, el deseo de salvar la imagen del país, la solución de algunos problemas laborales, el querer dar garantía de que no se alterará los precios de artículos de consumo popular. Todo esto es muy honesto y muy valioso, pero contra todo esto pesa negativamente la debilidad demostrada para detener la represión desatada por los cuerpos de seguridad. Apoyados indudablemente por elementos del Ejército Nacional, en contradicción con lo que se prometió el 15 de octubre, siguen las capturas ilegales, la tardanza de las investigaciones, una cierta impotencia, por no decir mala voluntad, de investigar todas las maniobras y acciones criminales de la extrema derecha. Aquí tenemos el testimonio diplomático de quienes han estado tratando la solución del problema de la embajada, cómo lo difícil es precisamente obtener estas informaciones y estas acciones en favor de los capturados y de los desaparecidos. Llegamos a la fase del estudio de la Sagrada Escritura. El día de hoy vamos a ver el triste desenlace, triste digo por
el pueblo judío, que no aceptó la predicación de Bernabé, la predicación de Pablo. Pero así inició la iglesia. No podía comenzar de otra manera. Lo que hicieron con el leño verde no lo van a hacer con el árbol seco, decía Jesús en el momento de su pasión. Esto que estamos estudiando hoy marca precisamente uno de los episodios más valiosos para nuestra iglesia. Estamos en el capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 19 al 28, y dice lo siguiente: En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Pergue, bajaron a Atalía y ahí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado con la gracia de Dios a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron ahí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es Pablo. Hemos venido explicando cómo cuando Dios nos llama, te llama, me llama, Dios me cambia el nombre. Era Saulo, ahora es Pablo. Era Simón, después Pedro. Era Leví, después Mateo. Porque cuando Dios llama, cambia el nombre, todos nos hacemos propiedad de Dios. Ya no somos de mi mamá y mi papá, no, nos hacemos propiedad de Dios. Y en ese momento vamos a hacer lo que Dios manda. Esta es de las cosas delicadas que sabemos que hay que saber aceptar. Pablo ya no es Pablo de Tarso, ahora es Pablo de Jesús, ya es de Cristo. Que lo apedreen, que lo dejen medio muerto, no importa. El camino todavía está comenzando para Pablo. Se levanta, inmediatamente va a las comunidades, porque ese es el trabajo de Pablo. Ya no es Saulo el perseguidor de los cristianos, ahora es Pablo el apedreado por los judíos, por los gentiles, por la gente que no estaba de acuerdo con su mensaje. Este es el trabajo de un verdadero cristiano. Quería comentarles esta figura que creo yo que la podemos, digo yo, entender mejor ahora que estamos en la Pascua. Cuando usted escucha que en cada iglesia designaban presbíteros, quiero explicar. La palabra presbítero significa anciano. Entonces, en la Iglesia Católica tenemos presbítero, pero la palabra es anciano. Lo que sucede es que la palabra fue asumida por el cristianismo, pero no corresponde a la figura de las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, usted tiene algún amigo que entró de jovencito al seminario. Yo entré un poco mayorcito, pero otros entran bien jóvenes. Y hay un requisito, que no pueden ordenar sacerdote a nadie a menos que haya cumplido por lo menos 24 años. Pero pensemos que alguien entró medio joven y entonces no salió ordenado de 24, sino de 30 años. De 30 años alguien no es un anciano, es un joven todavía.
ahora que la edad de joven la han extendido a los 35. Es un joven, pero se llama presbítero, porque la figura original es presbítero, anciano. Lo importante es que ese presbítero es el encargado de una comunidad particular. Si es un joven, por ejemplo, lo ponen a trabajar ayudándole a un sacerdote que es el párroco, pero cuando el párroco es trasladado, el que era el ayudante se convierte en el presbítero, ya principal encargado de una comunidad, ya es el párroco. Quería explicar esta figura porque muchas veces no entendemos por qué nosotros en la Iglesia Católica tenemos la figura del presbítero. Presbítero anciano, pero ya en el cristianismo moderno, cristiano, presbítero es el encargado de una comarca, de una región, en este caso una parroquia. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan en el capítulo 14, versículos del 27 al 31, y dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo, que no tiemble su corazón ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigan creyendo. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Me veo obligado a explicar de nuevo la diferencia entre el Evangelio de Juan y los Evangelios sinópticos. En los Evangelios sinópticos, si usted no tiene fe, no hay milagro. Sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas. En Juan, usted no necesita tener fe, porque Jesús hace el milagro, da la señal para que usted tenga fe. Me gusta explicar esta característica para que a la hora de que platiquemos con otras personas, sobre todo cuando no son de nuestra religión, en este caso el católico, cuando platica con alguien que no es católico y el que no es católico, cuando habla con un católico, que tengamos este dominio de la diferencia entre los 3 evangelios sinópticos y el de Juan. ¿Por qué explico esto? Porque a partir del capítulo 14, hemos dicho, comienza el discurso de despedida de Jesús. Está diciéndole adiós a sus compañeros discípulos. Y los discípulos en Juan empiezan a ponerse tristes. ¿Te vas? ¿Y para dónde vas? Muéstranos el camino. Ya, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, ustedes están conmigo. Y donde yo estoy, están ustedes. Donde yo voy a estar, ustedes también van a estar. Esta relación de Jesús con sus discípulos pone una condición: el que cree en mí estará conmigo. Por eso Juan tiene que demostrar que Jesús hace las cosas que le manda el Padre, y el que cree en él estará donde está Jesús. Al revés de los sinópticos, allá hay que tener fe. Aquí no. Aquí, cuando vemos las señales de Jesús, me nace la fe. Fue lo que pasó con San Pablo, que hemos leído en la primera lectura. Si San Pablo no tiene esa visión, que se le aparece Jesús en el camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se parece a el estilo de Juan. Pedro, si no mira la pesca milagrosa, tira las redes a la derecha. Pedro no se convierte. Aquí Pablo, después de tener ese encuentro, dejó de ser perseguidor y da el todo por Jesús. Esto es lo que espera Jesús de los discípulos, que al ver que Jesús hace las obras del Padre, todos crean. Es el Evangelio de Juan. Se está despidiendo. Pero como Jesús hace las obras del Padre, la obligación es creer. Y si creemos, estaremos donde Él está. Esta es la esperanza.
Es la figura de me voy porque voy a prepararles una morada, un lugar donde ustedes puedan estar. No me voy y ahí vean ustedes cómo salen. No, me voy y les voy a preparar un lugar donde ustedes, los que creen en mí, los que creen en las obras del Padre, ahí van a estar. No es otra la realidad. Por lo tanto, cuando escuchamos a Monseñor Romero, me imagino yo a Monseñor Romero haciendo la síntesis entre los sinópticos y Juan. Monseñor Romero, ¿qué señal recibió para creer en Jesús? En el testimonio que Monseñor da, hay todo un proceso. Algunos siguen sosteniendo que Monseñor Romero se convirtió, algunos, ¿verdad? Menos mal que son pocos. Algunos sostienen que Monseñor Romero, cuando le mataron a Rutilo Grande, se convirtió. Y algunos sostienen eso. Yo he insistido mucho en que no es un momento, un acontecimiento el que cambió a Monseñor. Yo soy más de la línea que predicaba Monseñor Ricardo Urioste. Monseñor Romero fue tomando conciencia poco a poco. Desde que estaba en San Miguel, cuando estaba en la secretaría de la conferencia episcopal, cuando lo hicieron obispo, cuando le dieron la diócesis de Santiago María y cuando llegó a la arquidiócesis, ya Monseñor Romero había subido varios peldaños. No se puede reducir la conversión de Monseñor Romero a la muerte de Rutilo Grande. Claro que determinó mucho el pensamiento de él, pero no es el único ni es ese momento puntual. Pedro, Pablo, Isaías y cualquiera que usted tenga en su experiencia, de repente han tenido un solo momento, como Pablo. A lo mejor han tenido varios momentos, como Monseñor Romero. En cualquier caso, lo más importante de todo es que en nuestra vida hay que hacer síntesis entre el tener fe y el ver señales para tener fe. Esto es la Pascua. La Pascua nos llevó al momento en que Jesús es vilipendiado, calumniado, denunciado, capturado, torturado, crucificado, y Dios decide resucitarlo. Y en el momento de la resurrección, unos creyeron, otros siguen igual, como el pueblo judío que no quiere aceptar que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el ungido. Ellos que vayan por su camino, usted y yo decidimos ser cristianos y cristianas, y tenemos la seguridad que donde esté Jesús, vamos a estar nosotros. Esta es la Pascua. Reitero mi admiración por cada uno de ustedes que tienen a su mamá viva, y deseo que mañana, 10 de mayo, tengan una excelente fiesta, una excelente celebración. Lo siento mucho por las mamás que tienen a sus hijos detenidos. De verdad me duele mucho. Unos porque la deben, otros porque han sido capturados injustamente. También un abrazo para estas mamás muy nobles. Así, el abrazo también para usted como yo, que ya perdimos a nuestra mamá y que tenemos el deber cristiano de agradecer por los años que nos la prestó. A mí me la prestó 50 años. A mi papá me lo prestó 25. A mi mamá 50 años. Muchas gracias, Dios. Bendiciones para todos y para todas.